Nos dice la palabra de Dios que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley es negativa, nos dice: no robes, no adulteres, no codicies, no mientas. El amor es de manera positiva. Nos dice: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Los cristianos no nos movemos por reglas. Dios no ha puesto una lista de normas dentro de nuestro corazón. Él desea que haya principios. Las reglas nos mueven externamente. Los principios nos mueven desde lo más profundo de nuestro corazón. Si somos entonces cristianos, no evitaremos asesinar, robar o mentir para no violar mandamientos. Lo haremos es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y deseamos continuamente el bien para los demás. ¿No fue acaso eso lo que nos enseñó Jesucristo cuando dio la vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados? Dice la palabra de Dios: fácilmente usted podría dar su vida por su esposa, por su hijo, o por su mamá o su papá, pero difícilmente usted entregaría su vida por un enemigo. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Dice que antes de que nuestros pecados hubiesen sido perdonados, éramos enemigos de Él. Y que el amor divino se manifiesta cuando yo soy capaz de entregar mi vida por otro, y no pensando si lo amo, si me ha hecho el bien, si sí vale la pena hacerlo o si la persona lo merece. El amor de Dios en nuestros corazones se manifiesta entonces en nuestras relaciones y actitudes. El amor resume todos los mandamientos, y es de esta manera que dice Pablo que el cumplimiento de la ley es el amor. Hay una pregunta que deberíamos hacernos en el día de hoy: ¿de qué manera estamos buscando a diario amar a nuestro prójimo? Es muy fácil amar a los que nos caen bien y a los conocidos. Es muy difícil amar a quien tanto daño nos ha hecho. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos amar al prójimo. No nos dice dependiendo sí o dependiendo de aquello. Lo mismo en lo que venía diciendo Pablo, en el sometimiento a la autoridad. Por lo tanto, aunque jamás podremos decir que ya hemos amado lo suficiente, es una deuda que nunca tendrá el cristiano saldada. Siempre será una deuda impagable. Y concluye el apóstol Pablo pidiéndonos que estemos alertas del tiempo según Dios. Y este tiempo en el cual se refiere aquí Pablo es el Kairos. No se refiere al día de hoy de 24 horas o al año de 365 días. Es a los tiempos que Dios ha establecido para llevar a cabo sus propósitos. Y nos dice que debemos despertar del sueño. ¿Será que los cristianos estamos dormidos? Que Pablo nos invita a despertar. En Efesios capítulo 5, versículo 14, dice Pablo: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como vive la gente ignorante, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días en que vivimos son días malos. Por tanto, no sean insensatos si no entiendan cuál es la voluntad del Señor.
emborrachen con vino, que lleva desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Pablo nos está queriendo decir que vivimos en un tiempo cada vez más cercano a la venida del Señor Jesucristo. Dice que estamos más cerca que cuando creímos en Jesucristo. Y que debemos vivir cada día de nuestras vidas como si hoy llegara Jesucristo. ¿Está usted preparado si el Señor Jesucristo se presentara esta tarde? ¿Está viviendo de esa manera? Dice que el hombre que está viviendo en pecado y en todo este tipo de comportamientos, habla del sexo, habla del alcohol, habla de las malas relaciones con los demás. Dice, no hayan disensiones ni envidias entre ustedes, que no haya inmoralidad sexual, que no se estén embriagando. Y habla de todas estas prácticas como una ropa andrajosa. Dice, quítense esos andrajos y revístanse de Cristo. Sean como hijos de luz, vivan como hijos del día. Porque el que vive bajo las obras de las tinieblas vive en la oscuridad. Vive totalmente desapercibido de lo que es el plan de Dios. No le interesa qué es lo que Dios tiene para la humanidad. Y como no le interesa, tampoco lo está buscando. Entonces, dice, la única manera de vencer solo es revestidos de Cristo. Es la única manera de vencer las ideas modernas sobre una nueva moralidad. Porque este tipo de moralidad que nos ofrece el mundo dice que corresponde a la madurez de este siglo científico. Vemos en nuestro país cómo se aprueban leyes y en Bogotá están haciendo la rumba extendida, ya no es hasta las 3, sino hasta las 5 de la mañana, para demostrar que podemos beber y rumbear y hacer de todo tranquilamente y sanamente. Y que tenemos que estar al nivel de las grandes capitales del mundo. Y tenemos que ser sinceros. Nunca una persona bajo los efectos de la droga del alcohol va a comportarse igual como cuando está sobrio. El alcohol transforma, las drogas transforman a la persona. Decía San Agustín, o se dice de San Agustín, el obispo, dice que antes de su conversión llevaba una vida de mucho pecado y un día al conocer de Cristo se encontró con una mujer a la cual él conoció antes. Esta mujer se dedicaba a lo que hoy de una manera muy sutil le llaman dama de compañía. Él iba caminando cuando él siente que lo llaman Agustín, Agustín. Cuando él voltea a mirar y ve a la mujer y se acuerda de quién es. Y él empieza a correr. Y la mujer detrás, Agustín, Agustín, ¿por qué corre? Mira, soy yo. Y él voltea atrás y mira y dice, ¿cómo? Porque ahora no soy yo. Todos somos diferentes, lo que hace que Cristo ha transformado nuestras vidas. Creo que la gente nos ve normalmente y piensa que si no nos ha visto en muchos años, piensa que nuestra vida, ¿qué hoy aquel? ¿Qué más? Y Dios todavía que hace de borracho y de mujeriego. No. Nos van conociendo, se van dando cuenta de que nuestras vidas han sido transformadas, que yo no puedo seguir compartiendo o disfrutando de las mismas cosas que disfrutan, porque la palabra de Dios nos dice que reprendan las obras de las tinieblas,
que no participemos de obras infructuosas de la carne, que somos hijos de la luz, no hijos de las tinieblas. Para concluir entonces, Cristo nos invita a vivir nuestras vidas como si Él llegara ahora. Recuerden que la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero que Él vendrá como llega un ladrón en la noche, cuando nadie lo está esperando. ¿O cuando usted ve un ladrón diciendo, mañana vengo? Cuida las cositas porque mañana no te voy a aparecer. No hay mejor incentivo, entonces, dice Pablo, para cumplir con estos deberes que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios, amarnos a nosotros mismos, amar a los demás, someternos a las autoridades. Todo esto lo hacemos porque Cristo está más cerca de lo que pensamos. Se nos dice, Cristo viene pronto, Cristo está cerca. Y ese cerca pensaremos, faltan unos cuantos años que todavía le tienen que dar no sé qué cosas allí, no sé qué cosas donde. De pronto, ¿por qué no determinamos que ese cerca es? Nos está mirando continuamente. Si estamos siendo testimonio a otros. Vamos a pensar no solo en este momento para terminar, en el sometimiento a la autoridad y no solo a las autoridades del gobierno. Dios ha puesto autoridad sobre nosotros, a los cuales llamamos pastores. Dios ha puesto autoridades sobre nosotros, a los cuales llamamos jefes, padres. Todo este tipo de personas son autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. ¿Cómo está nuestro sometimiento y obediencia a ellos? ¿Realmente estamos viviendo como Dios nos está pidiendo? A las esposas, yo sé que ese término, cuando uno lo escucha, cuando se escucha por primera vez, suena horrible, porque nuestra naturaleza va en contra continuamente de la autoridad. No nos gusta someternos. Muchas veces hasta buscamos ser jefes de nosotros mismos, no tener a quien darle cuentas. Pero le dice el orden de Dios a las mujeres, sométanse a sus maridos. ¿Cómo está tu relación con tu esposo? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Si hoy usted tiene, no sé, algo contra los pastores, que no lo vea en su corazón. Si tiene algo contra sus padres, contra sus jefes, contra su esposo, yo creo que es un buen día para que expresemos lo que hay en su corazón y empecemos a resolver esas situaciones. Mire, nosotros como predicadores cometemos errores, no estamos exentos de quizá dañar el corazón de alguien con un comentario, con una visita que no se hizo, una llamada que no se realizó. Pero en lugar de su indiferencia, necesitamos mucho sus oraciones. Lo mismo que lo necesita un esposo necesita las oraciones de su esposo, su jefe necesita las oraciones de los empleados, el gobierno, el presidente necesita de nuestras oraciones.